Bueno, en este vídeo vamos a hacer la introducción del tema de funciones, ¿vale? Vamos a hablar primero de cuál es el concepto de función y vamos a hablar un poquito de la historia de ese concepto de función. Después vamos a hablar de funciones elementales, que van a ser una parte importante de todos los temarios de cursos de la ESO y bachillerato. Y por último vamos a hablar de las tres formas principales de representar una función y cómo pasar de la una a la otra. Muy bien, una función es toda correspondencia entre dos conjuntos, generalmente de números, cualquiera que sea el modo de establecerla y de manera que a cada elemento del primero de los conjuntos se le asocia uno y solo uno del segundo de los conjuntos. A ver si me explico. Si tenemos el conjunto de todos los números reales, pues una posible función sería asociar a cada número real su cuadrado. Eso es una función. A cada elemento del primer conjunto asociarle de alguna manera un único elemento del segundo conjunto. Más modernamente se pueden definir funciones en cosas que no son números. Y hay muchas maneras. Por ejemplo, si tú te bajas a la cafetería del instituto, pues verás que hay una tabla que se llama la carta, ¿verdad? Donde aparecen los artículos que se venden. Y su precio, pues yo qué sé, bocadillo de tortilla y cuesta 1,20 y no sé, bollo palmera de chocolate y cuesta 1 euro, ¿no? A cada elemento del conjunto de cosas que se venden en esa tienda se le asocia uno y solo uno de los precios. A lo mejor el bocadillo de lomo y el bocadillo de tortilla cuestan lo mismo. Eso puede ser. Lo que no puede ser es que a un mismo artículo se le asocien dos precios diferentes. Bueno, eso es lo que es una función. Y como digo, la regla mediante la cual se le asocian, por ejemplo, vamos a volver al ejemplo de los números. La regla mediante la cual al elemento de aquí le asociamos un elemento de aquí puede ser tan loca como tú quieras. Por ejemplo, una función que se usa mucho en matemáticas es la que se llama parte entera de un número. Imagínate que tienes un número, ¿no? Y le vas a asociar su parte entera de x. ¿Qué quiere decir eso? Pues que al número, por ejemplo, 1,7 le asocias el 1. ¿Qué más quiere decir? Pues que a pi le asocias 3. Y así sucesivamente. Eso es lo que ahora entendemos que es una función. Bueno, mirad. Tengo este libro que tiene 100 años de antigüedad. Lo escribió un matemático español que se llamaba Julio Rey Pastor, que fue de los primeros matemáticos respetados internacionalmente que procedía de España. Incluso le invitaron a algunos congresos de matemáticas internacionales y era considerado como uno más. Después de ir a uno de esos congresos, él decidió dar una serie de conferencias intentando explicarle al resto de matemáticos españoles lo que él había aprendido. Entonces, en una de esas conferencias, él va a hablar del concepto de función. Mirad lo que dice. Si a cualquiera de los jóvenes que me escuchan le preguntamos por la idea que en él despierta esta palabra función, sé de antemano la contestación segura. Se dice que y es función de x cuando a todo valor de la x le corresponde un valor de la y. Bla, 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 bla. Dice, bueno, si insistimos en no sé cuántas, dirá. Esa correspondencia se puede expresar con los símbolos del análisis. Y la matemática se ocupa de estas correspondencias. Bien. Dice también en el libro que esta definición procede del matemático alemán
Euler, se escribe Euler, ¿vale? Y copia una frase en latín, ¿no? Que es de un texto suyo que se llama Introductio in Analysisem, de 1750, viene la idea esta, ¿no? Functio quantitatis variabilis es expressio analítica quomoducumque composita exila quantitate variabile, ¿vale? Vale, vamos a ver. Todo esto viene del concepto de cantidad. Al principio las funciones se estudiaban para expresar relaciones entre cantidades. Todo esto es lo que se os ha contado en primero de la ESO, segundo de la ESO y tercero de la ESO. Esa era la antigua definición de función y estuvo vigente hasta el siglo XX. ¿De acuerdo? Pero presenta un problema. El problema que presenta es, ¿qué quiere decir eso de símbolos del análisis? O sea, vamos a ver, ¿qué clase de correspondencias estamos aceptando con esta definición? ¿Vale? Eso es lo que va a hacer que en el siglo XX se den cuenta de que hace falta una definición nueva. Bueno, entonces ante este problema de qué significa función, qué es eso de expresiones analíticas, pues Liouville, un matemático francés, dijo, vamos a ver, pues expresiones analíticas son pues las de toda la vida, pues polinomios y raíces cuadradas y logaritmos y exponenciales y senos y cosenos. Y las combinaciones de los anteriores, divisiones de polinomios, una exponencial entre un polinomio. Esa antigua definición de Liouville es lo que hoy llamamos funciones elementales. Y de eso va a ir uno de los temas del curso. ¿De acuerdo? Y las funciones elementales, precisamente porque son las más de toda la vida, hay que saber muchísimas cosas y propiedades sobre ellas. ¿De acuerdo? La otra definición viene de dos matemáticos que se llamaban Dirichlet y Riemann, y es la que os leí antes, en el libro rojo. Función es toda correspondencia entre dos conjuntos de números, cualquiera que sea el modo de establecerla. Bueno, vamos a explicar ahora qué es eso de las funciones elementales. Lo primero que hay que conocer son la lista, bueno, esto viene en los apuntes en PDF, pero es la lista de lo que se llaman las funciones elementales básicas, las de toda la vida más sencillas que hay. Son, primero, polinomios. Segundo, potenciales. Las funciones potenciales son pues las que tienen, por ejemplo, una x, ¿no? Y una potencia que no tiene por qué ser un número entero. Puede ser una fracción también. Por ejemplo, esto, ¿no? Más cositas. Las exponenciales. Esas son al revés. Tienen un número abajo y la variable arriba. O así, ¿no? Esta es nuestra exponencial favorita. Más. Las logarítmicas. Como esta. O esta. Siguiente. Las trigonométricas. Que son dos. Y 6. Las trigonométricas inversas, que son el arcoseno, etc. De todas estas hay que saberse su gráfica, hay que saberse su dominio, hay que saberse su imagen, dónde son continuas, etcétera, etcétera. Bien, esas son las llamadas elementales básicas, pero elementales hay más, todas las combinaciones de las anteriores. ¿Qué puñetas quiere decir combinaciones? Pues quiere decir suma de las anteriores, por ejemplo esto, es una función elemental, porque es la suma de dos básicas. También multiplicaciones, divisiones, por ejemplo esta. Esto es un cociente de dos polinomios, ¿no? Y no sé, pues no sé, pues esta también, no sé. Ah, otro tipo de combinaciones, claro, suma, resta, multiplicaciones y composición de funciones, que eso no lo había dicho. No os preocupéis que ya hablaremos de composición, pero por si os acordáis,
pues nos valen estos ejemplos. ¿De acuerdo? Eso es todo lo que tenéis que saber sobre funciones elementales por ahora. Bien, vamos ahora a las 3 maneras que tenemos para representar una función. Primera manera. Podemos representar la función utilizando, como decían antiguamente, ¿no? Una fórmula analítica, ¿no? Y es igual a una determinada expresión analítica que depende de x. Por ejemplo, esta, que ya la pusimos antes, ¿no? Esto es una función porque a cada valor de la x le asocia un único valor de la y. Por ejemplo, al valor 2 le asocia el valor 4 de la y, ¿no? Esta forma tiene algunas ventajas y otros inconvenientes. La mejor ventaja es que para cada valor que tú quieras, pues puedes calcular siempre su y de manera más o menos sencilla, ¿no? Repito, esta manera se llama fórmula analítica, ¿vale? Más. Otra manera, esta es la segunda, es utilizar lo que se llama una tabla de valores. Pues por ejemplo, no sé, si estás en un parking, ¿no? Pues a lo mejor te encuentras, oye, mira, aquí por el número de minutos que estás en el parking, ¿no? Pues te voy a decir cuánto precio hay. Pues aquí, no sé, 1 euro, y aquí 3 euros, y aquí 7 euros, y 15, ¿no? En los parking habitualmente pues funciona así, que no es sencillo que haya una correspondencia entre una cosa y otra, pero te lo explican con una tabla. ¿Problemas de esta manera? Bueno, pues por empezar se entiende muy bien cuando lo necesitas para una cosa práctica, pero es verdad que si tú vas a estar minuto y medio en el parking, pues no sabes lo que va a pasar. Si vas a estar 6 minutos en el parking, pues no lo sabes porque se sale de tu tabla. Entonces es un poquito limitada, ¿vale? Pero bueno, está muy bien. Esto, bueno, ahora hablaremos de eso. Vale. Última manera. Utilizar una gráfica. Las funciones se pueden representar utilizando una gráfica, que es una curva que ponemos en el plano y que está formada por los puntitos cuyas coordenadas son x, y, ¿no? De manera que esta y es la que le corresponde mediante la función a la x, ¿no? Recordad, siempre, siempre, siempre lo que se nos dice es que, claro, una curva que sea la gráfica de una función no puede tener dos puntos en la misma vertical. Por ejemplo, esto de aquí no puede ser la gráfica de una función, porque entonces este punto y este punto, que tienen la misma coordenada x, tienen dos i's diferentes, y eso no puede ser, porque una función manda a cada x solamente un valor de la y. Muy bien, el problema que vamos a estudiar es cómo pasar de una forma a las otras. Si tenemos una fórmula, que era la primera de las maneras, es muy fácil obtener una tabla de valores. Tenemos una fórmula, podemos ver, si yo qué sé, si la fórmula es f de x igual a x al cuadrado, pues podemos hacer una tabla de valores. Y para todos los valores de la x que queramos, pues 0, 1, menos 1, 2, podemos ver cuánto vale la correspondiente y. Pues en este caso 0, 1 al cuadrado que es 1, menos 1 al cuadrado que es 1, 2 al cuadrado que es 4, etc. Eso es muy fácil. Os diré que lo contrario, pasar de la tabla de valores a la fórmula, no es nada fácil y es a lo que se dedican los científicos profesionales. Por ejemplo, con esto del coronavirus, pues hay problemas de este estilo, de intentar encontrar una fórmula que describa en base a los datos, pues la tabla de valores tú la sabes, de los datos que tienes, tu fenómeno. Lo que pasa es que eso es muy complicado y no se ve en el instituto, ni en la ESO ni en bachillerato. Muy bien. Pasar de aquí a aquí, pues también es fácil. Si tienes una tabla de valores, pues representas los 4, 5, 6, 10, 1000 puntos que tengas x, y, ¿no? Los representas ahí y luego pues los unes. Y eso más o menos será la gráfica de tu función, claro, siempre más o menos.
Y lo nuevo, a lo que nos tenemos que dedicar es a pasar de la función a la gráfica. Esto es lo que vamos a estudiar en profundidad este curso. Habrá que aprenderse de las funciones elementales las gráficas más importantes y aprender a representarlas con varios trucos que os iremos dando con el tiempo. Este camino también es complicado, pues porque la curva que dibujes tú generalmente no es un dibujo preciso, sino lo que llamamos un esbozo, que tiene la información importante así, los puntos más altos, los puntos más bajos, pero no es muy preciso, con lo cual es casi imposible ir de la gráfica a una fórmula exacta. Pero bueno, también eso es un problema que se estudia fuera del instituto. Y eso es lo que tenéis que saber del primer punto de introducción de funciones. Muchísimo ánimo, chicos.